La grandeza de la sabiduría. Un devocional del Camino de Damasco por Harold Cortés. Proverbios 1:7 dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Durante este mes estaremos meditando en el libro de Proverbios. Un proverbio es un dicho conciso y contundente, breve, pero rico en significado y práctico, que afirma una verdad general, aunque no absoluta. El objetivo de estas afirmaciones es que la persona que escucha cambie su manera de vivir a la luz de la verdad percibida. En toda sociedad hay innumerables dichos. Sin embargo, los proverbios de este libro son instrucciones de Dios para alcanzar sabiduría. Como lo dice el capítulo 1, versículo 1 del libro, su escritor es el hijo del rey David, Salomón, el hombre más sabio en todo el Medio Oriente. La Biblia enseña en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 10, que cuando Salomón empezó a reinar, le pidió a Dios: «Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande?». Y en el versículo 11 y 12 Dios le respondió con abundante sabiduría y ciencia. Los proverbios de Salomón son el compendio de las reflexiones de este rey. Según Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 32, Salomón llegó a componer 3,000 proverbios y nos enseñan que la verdadera sabiduría empieza con la fe en Dios y el temor a Él. Lo interesante de este libro es que fue escrito por un padre para su hijo. Al leer los proverbios recibimos la instrucción de un padre para que su hijo escuche consejo e instrucción que lo llevará a vivir sabiamente. Así debemos leer los proverbios, como si fueran consejos de nuestro Padre Celestial, porque lo son. ¿Qué temas tratan los proverbios? Bueno, muchos: la sabiduría, la necedad, la obediencia, el verdadero éxito, los problemas de la lujuria, la pereza, el engaño. También habla de la esposa buena y el esposo ejemplar, entre muchos otros temas. Sin duda, este libro inspirado por el Espíritu Santo nos fue dado para que adquiramos la sabiduría necesaria para vivir piadosamente aquí en la tierra. Habiendo hecho este contexto, quisiera que leamos Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7 y meditemos en el último versículo. Proverbios 1, del 1 al 7 dice: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De todos los dichos, consejos, aforismos, refranes que se han escrito, solo los proverbios de Salomón fijan su atención en Dios. Él dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra sabiduría en el idioma hebreo se relaciona con el saber hacer. El saber hacer es conducirse correctamente de acuerdo con una instrucción. Contrario al conocimiento, la sabiduría implica acción. El diccionario de Oxford dice que el sabio es una persona que posee conocimientos amplios y profundos adquiridos mediante el estudio. Según la Biblia, esta definición corresponde más bien a una persona inteligente. Por ejemplo, Proverbios 9, versículo 10, segunda parte, dice: el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, conocer amplia y profundamente un aspecto del carácter de Dios mediante el estudio es ser inteligente, pero no es ser sabio. Notemos la segunda definición que da el diccionario de Oxford sobre una persona sabia. Dice: persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Esto sí que es interesante. El sabio es alguien que muestra madurez en sus actos, es decir, que pone todo su conocimiento en la práctica. Ahora, observa lo que dice esta definición: persona que muestra prudencia. ¿Cómo es una persona prudente? En Mateo 7:24 Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras, refiriéndose al sermón del monte, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Observa el proceso de la sabiduría.
oír las palabras y ponerlas en práctica. ¿A cuáles palabras se refiere Jesús aquí? A toda la exposición que hizo sobre la ley de Dios allí en el monte Sinaí. Tal vez tú me dirás, Harold, para aprender a vivir se necesita conocimiento en muchas áreas distintas. ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, Salomón nos da la respuesta. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí la palabra principio se refiere a lo que es primero en orden y tiempo. Es decir, que antes de aprender cómo vivir, es necesario empezar por temer a Jehová. ¿Pero lo hacemos? Cuando nos proponemos adquirir conocimientos para enfrentar las duras pruebas y desafíos de la vida, ¿empezamos por Dios? Temer al Señor es reverenciarlo, inclinarse ante Él como al Todopoderoso. Él es digno de alabanza y de gloria. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del universo, pero también el dueño de nuestras almas. Temer a Jehová implica abandonar toda arrogancia pecaminosa y postrarse en sujeción ante Él. Notemos que precisamente este es el contraste de los insensatos. Mira lo que dice el versículo 7 a continuación. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios, o, como dice el versículo, insensatos, son personas orgullosas, desechan las palabras de Dios, se burlan de ellas. El problema con estas personas es que Dios se burlará de ellos. No hay cosa más insensata en este mundo que ponerse en contra del Dios vivo, quien es como fuego consumidor. Por lo tanto, toda vida de éxito empieza por conocer a Dios y su palabra, arrepentirnos de nuestros pecados y correr a Él en fe. Si este punto está resuelto, si empiezas por temer a Jehová, todo lo demás está resuelto en tu vida. Para vivir sabiamente, se necesita primero una comunión íntima con el Dios que lo creó todo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a cultivar una vida sabia a partir de hoy? ¿Eres consciente de tu dependencia de Dios? ¿Le temes como tu único y suficiente Salvador personal? Por el bienestar de nuestras almas, espero que sí. Para más devocionales visita www.elcaminodedamasco.com.